que vamos a ver entre los transformadores de potencia, a grandes rasgos vamos a ver una diferencia entre los transformadores de potencia que son de media tensión a media tensión y los que son de media tensión a baja tensión. El de media tensión a media tensión tiene, digamos, es un poquito más complejo, o sea, tiene un poquito más de elementos, pero después el principio de funcionamiento, grupo de conexión y otras cosas es lo mismo para todo. Los que son de media baja tienen algún grupo de conexión que puede llevar algún grupo de conexión, pero se pueden encontrar configurables bitensión o puros, que en media tensión eso no está. Y bueno, pero en general lo que vamos a ver sirve para ambos tipos de transformadores. Un transformador de media tensión a media tensión, más o menos de los niveles que hemos estado viendo, de qué tensión a qué tensión puede ser. De lo que hay acá en Uruguay. ¿De 15 a 6? Sí. Eso está en el interior, se pueden encontrar de 15 a 6, sí. De 30 a 6. En Montevideo, acá de 30 a 6. ¿Y algún otro que se acuerden? ¿Qué nivel de tensión que se usa? 30 a 15. De 30 a 15. Bueno, eso no es tan común, porque de 15 a 6 se baja en el interior. De 30 a 15 no sé si existe, sinceramente. Acá en Montevideo no sé en el interior, no voy a decir que no ni que sí. En el interior se usa más de 60 a 15, ahí sí, porque es la tensión que se usa. Pero sí, también de 15 a 6 sí también se usa. Y otro, eso es lo más común acá en Uruguay, que es de media tensión a media tensión. Después está de alta tensión, a media tensión, que serían los que se usan de 150 kV a 22 kV, que es el otro nivel de tensión que se usa acá en Uruguay y en Montevideo. El concepto genérico de transformador igual más o menos todos los tienen, ¿no? O sea, está. Bueno, la del transformador de la máquina eléctrica Buenas. Bueno, es una máquina que es estática, ya no tiene movimiento, funciona con corriente alterna y es capaz de transformar la energía eléctrica, que tiene cierto valor de tensión y de corriente, a otro valor, la misma energía, a otro valor de tensión y de corriente. Gracias a los transformadores ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica al haberse logrado la realización práctica y económica del transporte de la energía a grande distancia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Aumenta la tensión y tiene pérdida. Exacto. Se reduce la sección del campo. Exacto. Yo puedo tener un centro de generación, o sea, una generación a 150 kV o 500 kV es muy difícil de tener. No sé si existe, acá en Uruguay no, pero ni en el mundo existe. Pero casi la puedo elevar, generar menos, la elevo y ahí la puedo transmitir por lo que ustedes dicen de que tengo menos corriente, menos pérdida y es más fácil de transmitir por líneas largas, grandes distancias, digamos, de potencia. Bueno, esto sería un transformador de media tensión a media tensión y esto sería un transformador de media tensión a baja tensión. Más allá de que pueden ver la chapa y se dan cuenta, ¿qué es lo que más pueden ver si de baja tensión? El bushing, o pasatapa, que se le llama a la parte donde yo se conecto los cables. El más largo, o sea, la distancia, si yo mido la distancia de todo el recorrido, porque hay algunos que son más altos y más finitos, y otros que son más gruesos y menos altos y son para el mismo nivel de tensión, por así decirlo. Pero digamos, el más grande, el que tiene mayor sección, así longitudinal, contando todas las polleras, a esto se le llama pollera, a las caídas de esta, que se notan acá. Siempre el más grande es mayor tensión. ¿Por qué? Porque es mayor aislación para mayor nivel de tensión. Y el más chico siempre es la parte de baja tensión para el mismo transformador. Por ejemplo, la parte del aislador es muy chiquita la sección, entonces este se nota que es para baja tensión y ya esto es para media tensión. Y en este caso, bueno, acá no se ve muy bien, parece igual no un nivel de tensión muy elevado, pero podría ser 6 kV sin ningún tipo de problema, y esto un poquito más alto de 30, pero no. Esta no es una foto justo de uno de acá de Uruguay, pero es lo mismo, es igualito. Estos son los radiadores que lo vamos a ver, tanque de expansión. Acá está el... Bueno, suelen tener 4 radiadores, ¿no?
Sí, porque, o sea, a veces eso depende, a veces tienen menos, a veces tienen 2, a veces tienen 3, eso depende de la fabricación. Igual, esta es una foto ilustrativa, esta no es una foto de lo que se usa acá en Uruguay. O sea, las dimensiones que se usan pueden ser varias, pero puede tener. Vamos a entrar en detalle de qué es cada elemento del transformador. Y esto que está acá, el relé Buchholz, que lo vamos a ver qué es esto que está acá. Solo la trampa de trampa de aire o algo así. Exacto, de trampa de gases. Bueno, el funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. El devanado más alto es el que tiene más cantidad de vueltas o menos cantidad de vueltas. Más cantidad de vueltas. Más, bien, perfecto. Ambas bobinas están en el mismo material ferromagnético, que se le llama núcleo, para disminuir las pérdidas que tiene el transformador. Se aplica un voltaje de corriente alterna, de tensión, o sea, voltaje también alterna, al devanado primario, lo que genera en un campo magnético que se traslada a través de ese núcleo ferromagnético al devanado secundario. Y al ser un campo magnético variable, porque es alterna, genera en el secundario una FEM, que sería la tensión, que es la fuerza electromotriz del transformador. Este tipo de conceptos, y eso lo van a ver más en detalle, acá igual lo van a ver más en detalle cuando en máquinas, no sé si ya pasaron a ver algo de esto, pero van a ver bien todo la FEM, cómo se genera, y todo eso en el transformador, y los cálculos que se le hacen a los transformadores y todo ese tipo de cosas. Pero a grandes rasgos, tengo el núcleo devanado, uno de los devanados de acá y otro de los devanados de acá. Yo aplico una tensión acá, un voltaje, y a lo que se alterna, obviamente. Al ser un flujo variable, me genera una FEM, me induce acá en el secundario una FEM y tengo otro voltaje. ¿Qué pasa si yo le pongo al revés, pongo tensión acá? ¿Tengo algo acá? Sí, sí. En los transformadores se puede usar para cualquiera de los lados, ya sea yo aplico acá y obtengo menor acá, o aplico menor acá y tengo mayor acá. O sea, siempre es para ambos lados que funciona el transformador, ¿no? La bobina primaria es la que se encarga de recibir la tensión a transformar y convertirla en flujo magnético. El núcleo del transformador es el encargado del transporte del flujo a la bobina secundaria, y bueno, la bobina secundaria es la que se encarga de transformar el flujo en una diferencia de potencial pequeña. No puedo decir eso. Según el lado que le aplica la tensión, ¿no? Sí. Es lo que tenés. Ponele que vos le aplicás en 6 Sí. para usar el 30. Si vos le aplicás 6, vas a tener 30 de usar. Sí. ¿Y el neutro? ¿De qué la tarea? ¿De la salida? Depende del grupo de conexión. Vos podés tener el neutro. Ahora vamos a ver el grupo de conexión. Los que se usan acá en Uruguay, en la Montevideo, los que son 36 kV son todos de IN11. El neutro en ese caso, ahora vamos a ver cuando lo veamos. El neutro siempre está en CKB. Sí, en ese caso. Pero si el transformador fuera un grupo de conexión y N, o sea que en el lado primario yo tengo una I y también tengo el neutro, y en el lado secundario también tengo una I y un neutro, tengo el neutro de ambos lados. Eso depende del grupo de conexión. Pero si yo lo tengo de un lado, ya sea del primario o del secundario, siempre eso no se cambia. En vez de ser va a ser transformado para el otro lado, de ser de I, a uno va a ser I y D. O sea, te pasa de una conexión en estrella a una en triángulo. Sí. ¿Se entendió? Igual ya le digo, ahora cuando veamos un conexión capaz que queda más claro eso. Bueno, dentro de... hay dos diferencias en cuanto a la legislación que se pueden clasificar, digamos, los transformadores, y es la del baño de aceite y las transformadoras de aislación seca. En su gran mayoría, los que más se usan son los de baño de aceite, pero también existen los de aislación seca. O sea, lo que más vamos a ver ahora es todo lo que trae el de aceite. Los de baño de aceite mineral son los más utilizados en las redes públicas de distribución. El núcleo magnético del transformador y todos los bobinados se encuentran en el interior de una cuba metálica que están sumergidos en un líquido dieléctrico, que eso es lo que se le llama aceite. Que el líquido dieléctrico tiene doble función: por un lado es aislante y por otro lado ayuda a refrigerar. La tapa de la cuba contiene las salidas aisladas de alta y baja tensión. Y el aceite tiene una doble función, que ya se la mencioné, pero para entrar. O sea, cuba se le llama el depósito, el cesto, digamos, todo lo que contiene todo adentro.
adentro está sumergido todo en aceite, ahí va todo el núcleo, con los bobinados. No traje, me olvidé de traer la cuchilla para... No tengo ninguna fibra seguro, ¿tiene alguna cosa permanente? ¿Alguna marcador que no sea permanente? Sí. Pero ojo que algunos avanza. Ojo que algunos avanza. Negro sobre todo avanza. Capaz que mejor la forma. Está, gracias. O sea, como vienen generalmente ahí adentro, tengo el núcleo, que en realidad generalmente es así. Digamos, algo hice mal. En realidad es así. Que tiene como el núcleo que tiene tres separadores, y en cada uno de ellos están los dos bobinados en el mismo separador, no sé si me explico. Esto representa un bobinado, fase RST, de uno de los niveles de tensión, y mismo abrazando el mismo núcleo está el otro bobinado del otro nivel de tensión. Y todo eso es lo que se encuentra adentro de la cuba sumergido en el aceite, adentro de la cuba de transformador. Pero están abrazando la misma columna de núcleo, digamos. Y bueno, lo que vamos a ver ahora más adelante, es todo bobinado, que está de cobre, se conecta en estrella o en triángulo, o en trifásico. Y después en base a eso vamos a ver lo que se le llama los grupos de conexión. Y bueno, esas conexiones no devanadas son los que después se conectan a los bornes pasatapa o bushing o aisladores, y de ahí salen al mundo exterior, digamos. Dentro de lo que es transformador de bañado en aceite están los que tienen tanque de expansión y los que son de llenado integral o hermético. El de tanque de expansión, para mantener la cuba siempre llena, o sea, la cuba siempre tiene que estar hasta arriba, hasta el tope, tiene que estar llena de aceite. La parte superior de la misma lleva un tanque de expansión, que ahora vamos a ver cómo sería el funcionamiento. O sea, básicamente el tanque, porque el aceite, mientras más se calienta, tiene más volumen, y cuando se enfría tiene menos volumen. Entonces el tanque de expansión siempre está lleno, y es el que, digamos, respira, digamos, el que pasa. Si el aceite aumenta en el tanque, y si el aceite baja, porque se enfrió, baja, pero el tanque siempre tiene aceite. Entonces la cuba siempre tiene. Y el otro es el de llenado integral o hermético, que no tiene tanque de expansión, y las dilataciones del aceite por el efecto de la temperatura son compensadas por la deformación elástica de la saleta del refrigerador que rodea la cuba. Ahí son de una chapa especial que no se utiliza generalmente en transformadores muy grandes, que son los que la propia chapa se tiene un pequeño movimiento que digamos que absorbe la expansión y disminución del aceite, dependiendo si tiene mayor o menor temperatura. Bueno, el transformador tipo hermético, que no tenía tanque de expansión, es muy parecido al transformador sumergido en aceite, con la diferencia que no necesita el depósito de expansión. Esto se debe a que las paredes de depósito del aceite en este tipo de transformadores está constituido por una chapa especial, lo que mencionaba recién, que son capaces de disipar el calor y de absorber las variaciones producidas por un cambio de volumen que puede producirse en el aceite. Los cambios de volumen, como dijimos recién, se dan por el aumento o baja de la temperatura del aceite. A mayor carga, ¿habrá más temperatura o menos temperatura? Más. Exacto, el aceite tiene mayor temperatura y a menor carga tiene mayor temperatura. Y por supuesto también que el ambiente en el cual se encuentra, ya que disipa, o sea, el calor va mismo por la cuba, se disipa, no sé, tiene radiadores también, va a influenciar a que esté un poco más caliente o más frío. Pero digamos, en las mismas condiciones de temperatura ambiente, a menor carga, menor temperatura, a mayor carga, mayor temperatura. ¿Hay una temperatura máxima que pueda soportar? Sí, eso la depende del material con el cual esté construido. Yo no me acuerdo si era generalmente a los 100
150 grados, ya la aislación que hay entre los propios bobinados, que es un barniz especial, ya se empieza a perder esa aislación, entonces se te empiezan a poner se te rompe el papel, también hay un papel, no sé si alguna vez armaron un transformador. Entonces empieza a romperse esa aislación y las bobinas se te empiezan a poner, las espiras se te empiezan a poner cortocircuito y a la larga o te termina quemando el transformador y también no te va cumpliendo por la relación de transformación porque se van quemando espiras. Pero Y si se abre el circuito se quema, obviamente. Pero el aceite soportará más temperatura que eso entonces. El aceite sí, no recuerdo cuál, pero puede soportar más, sí. El problema está en la aislación de cobre de los bobinados. Bueno, el tipo de transformador hermético tiene alguna ventaja, que no necesita el depósito de expansión, entonces hace que sea más chico. O sea, en realidad la cuba y todo eso es igual, pero si no le agregas el tanque de expansión que va como que por fuera, hace que en general sea más chico. El mantenimiento es más simple y al no estar el aceite en contacto con el aire, no absorbe humedad, conservando así intactas sus propiedades elásticas. Ahora vamos a ver los transformadores de tanque de expansión, de algún modo tienen que respirar, o sea, tiene que largar aire cuando el volumen del aceite aumenta y tomar aire cuando el volumen del aceite disminuye. Ahora, cuando tengamos una foto de eso, les muestro. Por eso es que el hermético no tiene ese mantenimiento, por decirlo de alguna manera. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, la aislación seca, que no es tan común, pero que hay algunos, son equipos que utilizan el aire ambiente como el medio de refrigeración y aplica el principio de la corriente convencional de aire, donde el aire caliente siempre tiende a subir, entonces deja el vacío del lado de abajo, digamos, y ahí va circulando el aire que va subiendo, el aire frío abajo y el aire caliente sube, y así es como su propia refrigeración. La función principal y usual es la misma de los transformadores sumergidos en líquido aislante. O sea, la función es exactamente la misma, la única diferencia es que no está sumergido en aceite y el mantenimiento es menor. Los transformadores de aislación seca son especialmente indicados para el interior, gracias a su autoextinguibilidad. Dense cuenta que si un transformador bañado en aceite, el aceite es ¿cómo se dice? Pero Volátil. bueno, eso. Igual hay otro nombre, pero no me sale. O sea, si llega a haber derrame de aceite, pues ya va a ser peligroso. Y fuego, y sería lo contrario. Lo contrario es influo, el aceite, digamos. inflamable. Inflamable. Ahí vamos. No me salía lo entonces, o sea, si el transformador bañado en aceite puede tener pérdida de aceite y eso puede llegar a generar un problema. Entonces, en ciertos lugares no está indicado que se puedan poner transformadores de aislación de aceite. En ese caso se utilizan los de aislación seca, que son bastante más caros que los de aceite. Bueno, también en otros lugares donde se recomienda el uso de zonas contaminadas o de alta humedad, por los materiales que se emplean, y en ambientes industriales por el escaso mantenimiento y la elevada fiabilidad y seguridad. Ahora vamos a ver algunas fotos. Los transformadores de aislación seca tienen clases de aislamiento que según la clase con la que venga de aislamiento es la temperatura hasta la cual soportan. Las principales características es proporcionar resistencia dieléctrica y soportarse todos los límites térmicos. Entonces, dependiendo de la clase que sea mi transformador de aislación seca, significa hasta qué temperatura puede llegar sin obtener ningún tipo de problema la aislación, vale la redundancia. El de clase R, obviamente, que es el que mayor temperatura soporta sin problema. Y el de clase A, el medio. Bueno, un transformador de aislación seca, se ve así. Acá están los bobinados este es el bobinado de alta, en este caso uno de media baja, y estos son los bushing, digamos, las conexiones para el ganado de baja. Y literal que así es como se ve. Acá están los conexiones de ganado de cada fase. ¿Cuál es dónde conectarte de baja? Ahí. En estos
se ve más clarito. Acá en Montevideo, de aislación seca, de media tensión a media tensión hay en Montevideo Shopping, que hay una estación grande de 3 transformadores y esos son de aislación seca. Y chicos, o sea, de media tensión a baja tensión, todas las torres que están a la vuelta del Montevideo Shopping tienen también. Y algunos de otros clientes más, no por si en Punta Carreta no hay alguno, de chico, de media baja, y algún cliente más, pero no mucho más que eso. ¿No? Creo que el campeón del Chile tiene uno de esos. El campeón del Chile tiene uno de esos, no sé. Pero también será interno de ellos, porque de usted no hay. Ahí no sé, porque no lo conozco. Internet antes, sí, eso es verdad. Porque el cambio de sí lo compré en 30 kilovolts. Pero en Punta Carreta yo no hay ninguno de esos. No, en Punta Carreta están los de media a baja. No, ahora están los de 22 a 30. Pero no, yo lo que digo son de media a baja, pero no me acuerdo si algún cliente particular que lo tenía. Pero claro, eso no estoy jugando de memoria, no me lo acuerdo. Los otros seguro que sí. Pero claro, se usa poco, pero existe y se usa. Bueno, ahora vamos a ver el transformador de potencia de media tensión a media tensión. Va a estar basado más que nada en los de aislación de aceite. Los de media tensión a media tensión a nivel de distribución son los que se encuentran en las estaciones, ¿tá? En las subestaciones que tenemos. De media baja. De media baja, ahí va. ¿Y una subestación sí o sí tiene que haber un transformador? Sí. Sí, claro. ¿Por qué? No, porque en realidad están todas salidas, van a subestaciones. Pueden ser todos radiales. No es necesario bajar. Subestación de hablando. 6 kV o 22 kV nomás. Abajo, está, abajo. Si yo solo tengo un cliente de media tensión, no necesariamente tiene que haber un transformador de media baja. ¿En subestación no? Hay en la mayoría, claro que sí. Pero a lo que voy, o sea, no sé decir un porcentaje, pero por decir algo, en un 90% más hay transformadores, pero no tiene por qué. También puede ser una subestación, lo mismo que las estaciones. La mayoría, el alto porcentaje tiene, pero hay algunas que no. Porque no sé si recuerdan qué otro tipo de cosas va a transformar, qué otro tipo de función puede cumplir una subestación o estación. ¿Para qué más sirve? Además de transformar la energía y cambiar el nivel de tensión. Mantener la tensión, si hay una caída, algo así. No necesariamente, pero... Para medir. ¿Qué puedo tener también, lo que le dije recién? Y entonces llega usted y dice, bueno, voy a poner una estación o subestación. Una salida de cliente. Una salida de cliente, ahí capaz que no necesito transformador, capaz que si justo es conveniente también pongo un transformador, pero si no, no. ¿Las puestas conexiones tienen transformadores o no? Algunos sí, otros no. O sea, si... Sirven como para centralizar y seguir. Claro. Claro, si sirve, porque Vale, tengo un cliente en media y también ahí a la vuelta tengo un montón de clientes bajos, también tengo un transformador de media baja y la media cliente. Pero no tiene por qué. Si mantienen una tensión, ¿para qué poner un transformador? ¿Cómo? Claro, yo digo que si vos tienes una estación Sí. que centraliza, digamos, y el cliente de la misma tensión, no es necesario poner transformador. Si maneja la misma tensión, Claro, pero vos cliente la en baja. el mismo local podés alimentar al cliente en media tensión, ya sea y a su vez tener el espacio para poner un transformador y alimentar a otros clientes a la vuelta que tomen el bajo. Claro. La subestación es la misma. Pero no es O sea, necesario. se pueden dar los dos casos, a lo que voy. No necesariamente en toda estación o subestación tiene por qué haber un transformador. Lo hay en la mayoría, sí, pero no tiene por qué haber. ¿Ah? Bueno, en Montevideo reducen de 30 a 6 los que son de media media. En el interior van de 60 a 15. La potencia de estos transformadores, la mayoría son de 10 MVA, aunque también se pueden encontrar de 7 MVA, que ya quedan un poquito al menos. Y en la mayoría, lo que es una estación de distribución, hay 2 o 3 transformadores y en general permite que se puedan trabajar en paralelo. ¿Qué pondría en paralelo? Si yo tengo un transformador de 30 a 6 kV, ¿pongo la parte de 6, pongo la parte de 30 o pongo ambos en paralelo? ¿Se entiende que serían paralelos, no? Sí. La salida tiene que estar igual. En realidad tiene que ser la entrada, que sería 30. Depende de dónde venga la entrada, pero la salida tiene que estar las dos igual. La O salida... sea, 6 kV tiene que estar en paralelo la salida. La entrada dependerá de dónde venga cada uno. Porque uno puede venir de 60 y el otro de 30. Pero la salida, si lo vas a poner en paralelo, tiene que tener. Ya, te entendí. Suponiendo que ambos tengo 2 transformadores que son de 30 a 6 kV. Sí.
pones paralelo 30 kb. Y si tengo un transformador sobrecargado, tengo una estación, a ver. Pero si cumple la misma, digamos, tiene la misma característica de los campos, podés. Vamos a hacer un ejemplo, a ver, para que ustedes me digan. Tengo dos barras en 30 kb, 30 kb barra A, 30 kb barra B. ¿Está? Tengo los dos transformadores. Acá tengo un acople, vamos a dejarlo así con también seccionadores, pero acá vamos a poner los elementos más abajo. Es el modo de poner paralelo, ¿no? Acá tengo el otro transformador. Este me alimenta la barra A en 6 kb. No, está bien, claro. Vos le dar carga como una sola en 6 kb. Y acá tengo la barra B en 6 kb. A ver, Acá tengo un montón de salidas. ¿Que a dónde iban estas salidas? ¿Se acuerdan? subestación. Subestaciones, perfecto. Acá tengo un acople. Obvio que el esquema no está completo con todos los elementos. Los acoples acá son abiertos, que es la manera de ponerlo en paralelo, ¿no? Con disyuntores. Si yo tengo los transformadores de IMBA, en 6 kb la nominal son 842 amperes, del lado de 6 kb. Y yo este lo tengo pasado en 1000 amperes, y este por acá me están circulando 500 amperes. ¿Por qué? Porque la suma de estas salidas que están acá es 500 y la suma de estas salidas que están acá es 1000. Entonces, tengo una sobrecargada. ¿Cómo sirve ahí poner un paralelo? Que ahí pone la carga, pone abajo, la salida de 6 kb sería cerrar la acople y ahí se fluye la corriente entre las barras. Ahí va. Puede también estar en paralelo en 30, pero en 30 en realidad no es que ponga los trafos en sí en paralelo, Es para analizar. sino que pongo la red en paralelo. Claro. Pero no los transformadores. Los transformadores para poner paralelo es siempre aguas abajo, donde está el consumo, donde está la carga. Y en estos casos, no sé si tanto lo vamos a llegar a ver, pero hay que cumplir ciertos requisitos para poner esto en paralelo, eso que después lo vamos a ver. Y a su vez, hay otro tema, la carga acá se dividiría más o menos 750 de este lado y 750 de este otro, ¿no? Porque en total tengo 1500, entonces yo cierro acá, pongo paralelo y más o menos se me divide mitad y mitad. Debería, pero no siempre es así. Cuando den circuitos, el material que hablaba el año que viene, y también con algo que lleguen a ver de máquinas este año, 700, no sé, 750. ¿cómo? 5813. No, 1342. 1000, o sea, 842 es la nominal. Esta es la nominal. Está. Pero acá tengo 1000 y acá tengo 500. Ahí está. Bueno, algo que van a ver más adelante va a depender cómo se divide la carga, depende básicamente de dos cosas. Primero, de la Z de cortocircuito de cada tráfico. Deberían de ser igual o lo más cercana posible. Si son diferentes, las cargas se van a dividir, por ejemplo, si una es el 20% más elevada que la otra, las cargas se van a dividir el 20% una más y el... ¿Por la corriente cortocircuito? Sí, no, la Z de cortocircuito del transformador, que es uno de los datos que da el transformador. Que todos esos cálculos van a ver en máquina, ¿tá? Entonces depende de eso, por un lado de la Z de cortocircuito de cada transformador, y por otro lado depende también de la fuente, suponiendo que acá está abierto, de la fuente que está alimentando cada barra. Si esta fuente que está alimentando la barra B, por decir algo, es infinita, hace mucho que no hago el círculo de y esta no es infinita, tiene un límite, este transformador va a tardar más que este. Eso es así, por eso... El límite lo pone, digamos, un disyuntor. O sea, no hay una fuente infinita, vamos al caso, ¿no? Primero, pero para decir por... Sí, pero el límite lo pondría tipo un disyuntor que pueda por carga, pueda... No, la fuente, la energía. Digamos, ¿qué es lo que tengo aguas arriba acá? Pero esa barra puede tener está por lo radial. Y el radial Por puede eso, disfrutar. pero esa radial viene de una estación, que es la alimentadora. Claro. Y por ejemplo, si esa estación que es la alimentadora tiene un transformador de 100 MVA y esta que es la alimentadora tiene un transformador de 50 MVA, no se van a dividir igual.
Claro. No Tipo, sé. sería como selectividad, algo de eso. Pero en otra escala. Pero en otra escala. O sea, no es selectividad, el concepto de selectividad es otra cosa. Es como decir, si acá mi fuente es más grande que esta, entonces este se va a tratar más. Básicamente ese resumen, van a aprender a hacer las cuentas cuando ven circuitos, pero más o menos para que lo vayan entendiendo. Porque a veces capaz que algún día ven, trabajan en eso, que sí, y ven que ponen el teléfono paralelo y las cargas no se dividen parejas, pueden ser por estos motivos. ¿Está? Esto no se lo voy a preguntar en un parcial. Pero más o menos para que vean lo que es poner transformadores en paralelo, lo principal que tiene. Bueno, esa es una foto de un transformador de 30 kV a 6 kV de IMBA. ¿Esto qué sería dentro de lo que vimos hoy? ¿Qué puede ser? El tanque de expansión. El tanque de expansión, exacto. La cuba, los radiadores. Estos son termómetros de temperatura, que ahora vamos a ver para qué sirven. Esto es el depósito de silica gel. Esto está conectado al tanque de expansión, que es lo que yo decía, cuando el aceite aumenta, el tanque de expansión, que nunca está lleno hasta tope, digamos, aumenta su nivel de aceite y el aire que estaba ahí sale por acá, respira por el depósito de silica gel. Pero cuando baja, que tiene que tomar aire, no puede tomar humedad ni nada de eso, porque eso debilita el aceite. Entonces, esto que se llama, lo que tiene ahí adentro es silica gel, que absorbe esa humedad y no la deja entrar. Entonces esto cada tantos años, no me acuerdo si cada tantos años o le hacen revisión porque esto cambia el color, cuando no está, cuando está bien está así bien naranja, y cuando ya digamos, absorbió todas las propiedades que podía absorber de la humedad y todo eso, ya se pone más transparente. Entonces eso cada tanto hay que hacer el cambio de silica gel, y acá también tiene un poquito de aceite que lo ayuda para la respiración. Esto es el relé Buchholz. ¿Esto qué puede ser? Esto es el buji. Ahí va. Y estos son aisladores, o sea, como se da cuenta, están conectados en paralelo. Ese sería al lado de esta. Eso los bailadores tienen un cable de puesta a tierra, ¿no? ¿Puede ser? ¿Esto Están como- o esto? Es, los bailadores. Esto, Sí. sí. Abajo está conectado a tierra. Entonces, o sea, acá funciona como aislador. Eso por un perfecto que No, se va a ver Ahí va, sí. y se vaya a tierra. Exacto. Si No, acá- los bullies ya sé cómo los bullies. Ahí va. Si acá eleva la tensión por encima de, digamos, Se esto acaba de tiene hacer una agregador. regulación KV, no sé hasta qué porcentaje que la eleva, es más, estos descargadores se comportan como con una curva. Si la tensión, porque cayó un rayo, por lo que sea, mala maniobra, se eleva demasiado, esto en vez de comportarse como un aislante, se comporta como un cortocircuito, y por eso está conectado a tierra y va por ahí para evitar que al transformador le entre la sobretensión. Así como funciona el transformador. Una vez actuado, hay que cambiarlo. Digamos, acá no se llega a la mano del site, pero siempre tiene de los dos lados. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué utilizan ese tipo de piedra? ¿Esto de piedra partida? Sí. Porque es uno de los, tanto piedra partida o hormigón, son de las cosas que se utilizan para el tema de la aislación y la malla tierra que está abajo. No es por resistividad. Sí, eso quiero decir, te da cierta resistividad que se utiliza para los cálculos de puesta a tierra. Y cuando pierde aceite, creo que también ayuda para filtrar, ¿no? Sí. Porque debajo del No sé trapo- si está pensado para eso, pero supongo que sí. Porque debajo del trapo hay tipo una Una malla de tierra. Sí, pero hay algunos que tienen tipo una malla Sí. y tiene agujero que donde cae el aceite queda ahí el aceite. Como un pozo. Yo eso lo desconozco. Si existe, lo desconozco, no te estoy diciendo que no. Pero si existe, la verdad que desconozco que realmente haya el depósito de aceite acá. Hay algunos que sí, que acá esto. O sea, el depósito está, pero en esto. Claro, ahí está. Ahí sí. En esto mismo que está acá, digamos, en eso mismo sí. Yo me imaginé todo el terreno cuando decía. En esto mismo sí. La mayoría de los transformadores son grandes, por lo menos los más nuevos, sí tienen como un depósito. Eso sí. Pero no todo el terreno, digamos. Bueno, esto es un TI de neutro. Ahora vamos a entrar más en detalle. Por acá, los transformadores de aceite tienen
distintas canillas para sacar aceite, o sea, cada 5 años o menos, dependiendo del resultado que da, se saca muestra de aceite, se lleva al laboratorio y dependiendo de los resultados que dé, a veces hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer el cambio, hay que conectar máquinas de aceite que lo que hacen es secarlo, entonces si tiene mucha humedad, digamos, entonces como que lo renuevan al aceite y vuelve a las propiedades dieléctricas. Y bueno, todo ese tipo de mantenimiento se le hace. Bueno, ¿alguna duda más o menos de...? Ahora vamos a entrar más en detalle que cada cosa, pero de lo visto hasta ahora. De la foto, que es algo, si tiene alguna duda. Profe, ¿cuántos litros de aceite puede llegar a tener el transformador? No lo sé, pero tengo fotos de las chapas y generalmente creo que dicen. Peso total, aceite en litros, por ejemplo, uno de estos de 10 MBA, son 4.975 litros. Y el peso total chileno es de 20.300 kilos, un aproximado, o sea, este es así, más o menos otros andarán similares, pero... Sí, un montón de aceite cada que lo cambian. Pero por eso generalmente se le lleva la máquina de tratamiento de aceite, que es como que, no sé si saben lo que es la diálisis, pero es como que se le hace una diálisis del aceite. Entra la máquina, el aceite y vuelve a entrar. Así. No sé si estuvo buena la comparación, pero... bueno. Protecciones y elementos mecánicos. Los transformadores de potencia tienen asociados en los mismos algunas protecciones y elementos mecánicos. Además de los elementos principales, que ya hablamos de lo que son, que permiten la transformación. ¿Qué elementos principales permiten la transformación? 3. ¿Qué elementos principales de un transformador permiten la transformación? La bobina, El núcleo. Las dos bobinas. Primaria, secundaria y núcleo. Eso, con las tres cosas. Núcleo y la bobina. y la Bueno. inyección. Sí, en estación, pero digo, como eléctricamente lo principal y lo que permite la transformación son esas tres cosas. Obviamente que si yo tengo un transformador que no tiene energía y le doy ese nivel de tensión, se quema el toque si no tiene energía. Bien, dentro de los elementos mecánicos que tiene el propio transformador está la cuba, tanque de expansión, nivel de aceite, descargadores, etc. Entonces esos serían elementos mecánicos. Y protecciones propias del transformador, eso quiere decir que generalmente que el transformador, los parantes de media tensión a media tensión y alguno de media baja también, la traen incluido. Es el relevo, la temperatura del aceite y la imagen térmica. El transformador también se protege de otras maneras, pero ya no son protecciones propias que la traen adentro del equipo cuando se compra. Pero sí hay otras protecciones, como por ejemplo diferencial, etcétera, que lo van a ver en otras protecciones. Bueno, los elementos mecánicos. Buena piscina. Buena piscina. Sí. Mañana aceite para que no, pero. La cuba, que es la parte más grande del transformador, funciona como depósito que contiene líquido refrigerante, en el cual ahí adentro van los bobinados y el núcleo metálico del transformador. Eso es lo que más o menos ya les había mencionado antes. El tanque de expansión, que es este que está acá. Ahora generalmente tienen este dispositivo para indicar nivel, que no por ahora está adelante, iremos mirando eso. El tanque que se observa a lo alto de la cuba se conecta internamente a la cuba por medio de una tubería. La misión, ya lo hablamos, pero bueno, la misión de este depósito es doble, logra que la cuba esté siempre llena de aceite, o sea, la cuba principal, de forma que solo existe una pequeña superficie de contacto con el aire, que es el que absorbe la dilatación. La pequeña superficie es
digamos lo que sale acá, que entra y sale el aire, no con todo lo demás. Entonces es más fácil de controlar la entrada y salida de aire. El indicador de nivel, que es el indicador de nivel de aceite, generalmente es el que siempre se encuentra en el costado de la del tanque de expansión. Algunos son de aguja y otros no tienen. Estos de aguja lo que tienen es que tienen contactos para avisar por máximo y mínimo nivel de aceite. Y hay otros que siempre tienen tipo como un visor nomás, hacia lo largo, y veo en dónde está el nivel de aceite, nada, pero eso no me alarma. Bueno, son dispositivos que indican el nivel de aceite en el transformador de potencia y presentan contactos eléctricos para advertir por máximo o mínimo nivel. ¿Esto qué significa? Si yo leo así el termómetro, que a 20 grados de temperatura, si yo voy a llenar el tanque de expansión, tengo que tratar de que quede acá si la temperatura más o menos está a 20 grados. Digamos, si tengo 30 grados, tiene que quedar un poquito por encima, y si tengo menos de 20 grados, tengo en invierno hay 10 grados. Ese sería el aceite que tiene actual, digamos. Este es el aceite que tiene la actual, pero esto es lo que me indica, por ejemplo, si tengo poco aceite y yo no estoy llenando, qué cantidad de aceite le tengo que poner. Esto significa, o sea, entonces, en situación normal, a 20 grados, lo tengo que llenar hasta acá. Si yo sigo llenando, esto va en la agujita, digamos, se va moviendo para arriba. Y si está por debajo, la agujita está más abajo. Pero, ¿qué pasa? Yo voy, un día y lo veo acá, pero hay como 40 grados. ¿Está bien o está mal? Está bien, entonces. Está bien. Ahí va, está perfecto lo que dice. Pero esto quiere decir, si por ejemplo, se nos fue la mano, lo rellenamos con más aceite de que debería, y un día llega la aguja acá al máximo, va a alarmar. Entonces se va la gente concurre y lo vacía un poco. Y lo mismo si un día baja por demás, también alarma. O sea, las alarmas son hacia la escala, siempre acuérdense que al centro de control. Si eso hace mucha burbuja, lo que lo detecta es el bullo, ¿no? Sí, esto es solo para el nivel de aceite. Vale. El burbujeo y eso lo detecta el burbujeo. Y esto nunca saca el transformador fuera de servicio, simplemente avisa. Mirá, tengo la alarma del nivel de aceite. En realidad la señal no se lleva si es de máximo o mínimo, simplemente tengo la alarma del nivel de aceite. Se va según ocurre y se ve si es de máximo o si es de mínimo. Si es de máximo hay que vaciarlo un poquito con aceite, y si es de mínimo hay que cortar y hay que llenar. Sí. Cuando llega al máximo, ¿tiene un margen extra o es que está al máximo siempre? Me imagino que tiene un margen, que te está avisando antes, pues si la temperatura ahora sigue aumentando, digamos, es como que los transformadores tienen válvula de sobrepresión, y por algún momento, o sea, si eso se llena demasiado, en algún momento la válvula de sobrepresión, digamos, actualiza. No sé si alguna. Acá está el cableado, digamos, que son contactos nomás, que eso es lo que va cableado para dar la señal a la escala. Y Si queremos sacarlo del servicio, ¿hay que sacar la parte de alta o la parte de baja? O si querés, ¿cómo? sacarlo del servicio. Por lo que sea, por una emergencia, por lo que sea, hay que sacar la parte de alta. Exacto, porque si yo solo saco la parte de baja, No no tiene carga, pero tiene tensión. Y si tengo que trabajar en el transformador, No, por una emergencia, no sé. En realidad tienes que sacar dos partes. se abre a dos partes, pero está siguiendo el razonamiento que ya lo tengo que sacar desde alta. Obviamente sí, abro arriba y abajo, en alta y en media, pero saco de arriba. Bueno, los bornes, pasatapas o bushings, lo que mencionaba hoy, con estos elementos que conectan la bobina con la red de media tensión. Para ello tienen que atravesar la cuba. Entonces, cuando mayor es la superficie aislante, menor es la sección de conexión. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, menor corriente. Entonces, la sección del conductor en sí, de la parte que conduce, es más chica, pero la parte aislante es más grande. Y acá, la parte que conduce es más grande, que todo eso sería lo que el cobre, digamos, y la parte de aislación es más chica. ¿Por qué? Porque tengo mayor corriente y menor tensión. Bueno, cuanto mayor la superficie aislante y menor la sección, es el devanado de más tensión. ¿Eso se entendió? ¿O queda alguna duda? Bueno, no responde, entiendo que cae uno, o no sé.
ventilación es el aire, es el dieléctrico, el aire. Por eso tiene que ser más grande porque es la diferencia potencial lo que crea el arco al final. ¿Cómo? La diferencia potencial lo que crea el arco, lo que hace que se pueda saltar la chispa de un punto a otro, por eso es más largo. Sí, claro, ahí va. O sea, digamos, esto acá es como estaría a nivel de la cuba, esto sería la cuba, entonces esta parte de acá es el cobre que se conecta hacia adentro, y esta parte de acá es el cable que conectó hacia afuera o barra como sea, y lo mismo Bien. Radiadores de calor, que no todos tienen, pero para muchos sí. Es un dispositivo que permite el ingreso de aire caliente por convección para ser enfriado con el aire del medio ambiente o por dispositivos externos como ventiladores o por ventilador. El aceite caliente ingresa desde lo alto de la cuba por los tubos de circulación. O sea, este es un radiador visto de manera lateral. Este es un tubo que se conecta con la cuba y acá arriba tengo otro, ¿no? Acá está partida la imagen. Justo este representa como si tuviera movimiento interno del aceite que hace circular. No es el caso de lo que se usa en distribución, por lo menos en transmisión puede que sí, sino que los que se utilizan acá a nivel de distribución, ya la circulación dentro mismo del aceite es por convección natural. Entonces el aceite caliente ingresa de lo alto de la cuba por los tubos de circulación de aceite, que son estas hendiduras, digamos, que están acá, la de arriba y la de abajo, que permiten el pasaje de aceite desde la cuba al interior de los radiadores y desciende al enfriarse, volviendo a ingresar a la parte más baja. O sea, lo que se está dando acá continuamente es que el aceite caliente ingresa por acá, pasa por los radiadores, como cualquier radiador, digamos, que hace que se enfríe, y vuelve a entrar por acá, y así es como se da una circulación natural del aceite y permite que enfríe. ¿Alguna duda? Bueno, esos radiadores, ¿cuáles serían los radiadores acá? Obviamente son estos, en estos casos tienen 3, como decía él que la foto que le mostré antes tenía 4. Y estos son los radiadores que se conectan a la cuba. ¿Qué es lo que se utiliza en algunos casos para ayudar al enfriamiento del transformador? O sea, si yo el transformador lo puedo enfriar, ¿qué ventaja me da? Por ejemplo, para el tanque de expansión, la temperatura no va a tener, el aceite no va a tener tan expandido porque está bajo la temperatura. Más vida útil. Sí, pero hay algo que es lo más importante. ¿Mayor carga? ¿Poder meter mayor carga? Mayor carga. Si yo Sí, porque transformador... digamos, la sobrecarga te la reduce, ¿no? No, o sea, podés tener sobrecarga, o sea, el problema de, digamos, yo tengo melodía media, pero el problema de los transformadores es que la temperatura no se eleve tanto. Si yo mantengo la temperatura baja, va a aumentar la sobrecarga sin ningún tipo de problema. Y para eso quiero que se enfríe. Ese es el principal funcionamiento de los forzadores, de tener radiadores, de todo eso. Si no, no tendría radiadores. Si no me interesa que se enfríe, no tendría radiadores. En los transformadores extra, por ejemplo, si tienen forzadores, se le permite que incluso que entreguen hasta un 150% más de la potencia nominal. Bueno, generalmente se encuentran montados en forma vertical sobre los radiadores. O sea, en este caso, acá tengo 3. Porque hay 3, no sé, deberían ser 4, pero bueno, son esos 3 que están ahí. Y para mejorar la eficiencia del enfriado. Estos ventiladores son desmontables y cambiables, y no todos los transformadores lo tienen, pero se les puede agregar. En las estaciones que están muy sobrecargadas, sobre todo cuando las que tienen los picos de carga, ¿cuáles son los picos de consumo generalmente? ¿Cuándo tengo un pico de consumo? ¿Y en verano? Sí, esa es una, y el otro. El invierno. O sea, y por ejemplo, en invierno, ¿lo tengo a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde? 7 de la tarde. ¿Y en verano? Al revés, Más o menos, o 2 de la tarde, más.
Entonces, cuando yo tengo estaciones que la carga está media justa o que tengo un poco de flexibilidad de aumento de carga, los radiadores permiten, si logro enfriar el transformador, permite que se pueda sacar esa mayor sobrecarga. Pero en invierno no tenemos mucho problema con el calor. No, pero no te creas. Mirá que, o sea, sí es verdad que la temperatura ambiente en ese caso ayuda, pero en los picos de invierno hay muchas alarmas por temperatura de aceite. ¿Y qué activa el ventilador? ¿Qué tiene una PT100? ¿Qué tiene? Sí, ahora lo vamos a ver. Pueden haber diferentes criterios de temperatura, ya sea una PT100 directa acá arriba, después está la imagen térmica, que ahora vamos a ver lo que es, y eso es lo que me activa los forzadores. O los viejos tienen tipo como el mínimo de peso en aceite, tiene un reloj que dice temperatura y... Sí, por ejemplo, acá hay uno y acá hay otro más. Esta foto no es la más amigable, pero es lo que existe, entonces tampoco le voy a poner todo lo bonito y lo nuevito. Pero acá hay uno y acá está el otro. Uno es imagen térmica y otro es temperatura de aceite. Y ahora vamos a ver qué es cada uno. Y eso es lo que generalmente la señal de alarma de esos dispositivos son los que hacen prender los forzadores. Pues no es que estén prendidos de manera continua. O sea, cuando se entra a una estación o subestación en pleno invierno que está muy cargada, está calentito realmente. Ya que levanta temperatura, listo. Bueno, estas son las versiones nuevas que se ponen acá, se ponen de manera vertical, pero hay otros más viejos que tienen acá abajo, tienen los forzadores 2 de pala. Digo, por si un día se toca poner uno de esos, sepan que no solo se montan así, sino que hay otros modelos más viejos que se montan abajo los forzadores. O sea, ahí dice ventiladores, se le puede decir ventilador o forzador. Placa de tierra. Es un terminal que se encuentra en el exterior de la cuba y ahí se conectará el transformador al sistema de puesta a tierra de toda la estación o subestación. A ese terminal de tierra se encuentra conectado el chasis del transformador y en ocasiones el conductor del neutro y el sistema de contrasobretensiones transitorias causado por descarga. Sobre todo en transformadores grandes, yo tengo la cuba del transformador, tengo un terminal de tierra acá, y entonces si tengo neutro en la base KB, ese neutro en medio directo a veces pasa, no siempre pasa por este terminal, y los descargadores también. Pero eso se da en algunas ocasiones sí y en otras ocasiones no. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, y los descargadores se instalan para proteger el transformador de potencia contra las sobretensiones internas y externas. Se basa en llevar a tierra las tensiones que alcanzan un nivel peligroso para el transformador de potencia. ¿Siempre tengo de ambos lados o de un lado solo descargador? De ambos. De ambos, bien. ¿Y si fuera de media baja? ¿Cómo? ¿De media baja? También. Sí, bueno, ahí podría, pero la mayoría solo se encuentra en media. Pero de media a media sí. Acá tengo el descargador cargado en este caso de 30 kV y acá tengo el descargador en este caso del lado de 6 kV. No sé si hay alguna duda. Acá por ejemplo, ahora cuando veamos hay una PT100 que tiene la temperatura del aceite. ¿Y por qué no le ponen el lado baja? Porque ya al lado de 400 volts, 230 no es tan peligroso y me imagino que viene por un tema de costo también. Pero por lo general no tiene un lado bajo. A ver qué más. Este relé Buffalo que es del piso de atrás. El tanque de expansión. ¿Esto qué era? De la entrada, Eso mismo, esto solo que se le dice que está para la Se le llama el Puchi, ese para dormir, para bajar. pushing, El pasatapas. Pasatapa, porno, pasatapa, pushing. Pushing, no pushing, pero está así. El conector. La foto acá está bueno, me sirve la foto porque se ve, esta es la PT100 que se coloca arriba y mide
Acá sería, digamos, si yo tengo que llenar si yo tuviera que llenar con aceite, rellenar, esto se destapa y ahí se ingresa el aceite. No sé cómo queda ahí, cuánto les puedo mostrar. Los seccionadores aquí puede ser también. Esto, Lo que están apareciendo, sí. estos son seccionadores que, como ven, están en paralelo, ¿no? Que están conectados, en este caso está abierto, acá tengo el contacto y acá tengo el otro está abierto, como está cerrado tiene que estar así. Lo que alimenta son transformadores de tensión que están acá. Entonces ahí obtengo la medida de tensión de uno de los lados del transformador. Y este otro que está acá es porque tiene neutro, y acá tengo un transformador de corriente que también va por un seccionador. Y bueno, después vamos a ver. Solo se conectan para medida eso. Solo se conectan para medida. Para medida y para protección, para las dos cosas. Porque pueden ser utilizados para tener control de la medida de tensión y también para proteger, por ejemplo, por tensión polar o subtensión o sobretensión. Generalmente no se usa tanto, pero si quisiera, puedo usarlo para eso. De lo que vimos hasta ahora, más o menos los elementos mecánicos que trae el propio transformador, aunque un descargador se puede considerar que en definitiva también es un equipo de protección, pero contra sobretensión. Dentro de las protecciones propias que están los transformadores, que lo traen todos los que son de media tensión y media tensión, no así los que son de media baja, hay básicamente dos: relé Buchholz y protección contra temperatura. Dentro de la protección contra temperatura tenemos dos variables y bueno, hay el otro relé Buchholz, que es esto que está acá, que lo encontré ahí, lo traje, después lo miramos, pero la idea no está. Bueno, el relé Buchholz se encuentra ubicado entre la cuba y el tanque de expansión, o sea, todo el aceite que circula pasa por ahí. Se usa como dispositivo de protección contra varios tipos de fallas. Lo que hace es detectar el gas producido por la descomposición del aceite. O sea, si hay aceite descomponiéndose por algún motivo, los transformadores instalan, no me acuerdo si yo tengo el suelo, se ponen con cierta inclinación, creo, si no me equivoco son 3 grados, pero no tengo 100% claro. Sí sé que se pone con una inclinación, creo que de 3 grados. Y acá tengo el relé Buchholz y acá, digamos, el tanque de expansión. Entonces, si se me están generando gases por acá, los gases siempre van a tender a subir, y si suben de vuelta se van a ir por acá, y si tengo gases sí o sí va a subir y va a quedar atrapado, lo que tiene el relé Buchholz va a quedar atrapado en la cámara de gas que tiene el relé Buchholz, que básicamente funciona para eso, o para detectar un mínimo nivel de aceite. Bueno, entonces si se va acumulando el gas queda atrapado en la parte superior del relé. Cuando el nivel de aceite es bajo, también ahí me avisa. O en caso de una pequeña fuga, a veces, por algún cortocircuito o lo que sea, si yo tengo un movimiento brusco del flujo del aceite, que realmente se mueva bruscamente, generalmente los relés Buchholz tienen un flap, tiene dos contactos. Uno va al arca, que es cuando apenas bajó ahora lo vamos a ver un dibujo, digamos lo que quedó atrapado arriba es poquito, o porque bajó mucho el aceite, y el segundo nivel es disparo. Ahí es porque o se quedó sin aceite, o el gas que digamos que quedó atrapado ya es demasiado. Y después generalmente tienen un tercero, dependiendo de cómo esté construido, que es como un flap que tiene un movimiento brusco del aceite, eso se abre y lo saca de servicio de una. Bueno, eso es lo que dice ahí. También si se forma un arco de la acumulación de gas repentina, el aceite fluye rápidamente hacia el depósito de expansión y ahí es que activa ese flap y lo saca de servicio de una. Por lo general, digamos, circulación normal del aceite, ese flap nunca es activado. Acá vamos a ver el dibujito que se ve más bonito. Acá, ¿qué era esto? La cuba. La
púa, perfecto. Esta es la cañería que une con el tanque de expansión. Y en el medio que tengo el relevo, que básicamente es lo que tengo. Tiene dos contactos. Si se activa acá el primero, vendría a ser el contacto, o sea, primero me avisa. O sea, avisar, claro, recuerden esto que siempre es de manera remota, o sea, a la gente que está en el centro de maniobra, avisa, hay alarma búho, o hay disparo búho. Entonces, si llega una alarma búho, se va gente a mirar a ver qué es, se saca de servicio, se deriva a quien corresponda ese elemento. Entonces, si por acá llega a estar viniendo un gas, el gas va a tender a subir y va a quedar atrapado acá. Y a medida, mientras más gas queda atrapado, va bajando el aceite acá hasta que activa este primer contacto que es el de alarma. Y si sigue bajando el aceite, porque no tiene o lo que sea, termina activando el contacto que manda a sacar del servicio de transformador. Tanto de ambos lados por el nivel de tensión manda a abrir. Esto es un purgador. Porque si se me acumulan gases acá, yo de alguna manera pues los tengo que sacar, si en el caso de que lo llene, pero sé que tiene, bla bla bla. Se aprieta este botón, que está acá por ahí. Acá si quieren ver el pasado. No sé si se ve. Acá arriba serían los contactos. Acá se ven, tiene bollitas que se ven acá. O sea, digamos, si yo tengo transformador fuera de servicio, o a veces no tienen esta tapa, entonces yo, estando en el transformador en servicio, puedo ver cómo está esto, porque no está limpio. Y veo cómo está ahí el aceite y el color también. Uno de estos es el purgador y el otro es para el pulsador de prueba. Este de acá es pulsador de prueba. No sé si se ve algo, pero... El pulsador de prueba lo que hace es, si yo tengo transformador fuera de servicio para hacer un mantenimiento, yo tengo que probar que todo funcione. Entonces voy apretando el botón y me va bajando, digamos, en este caso esas bollitas que están ahí. Primero me activa el contacto de alarma y por último el contacto de disparo. Y esto que está acá sería el purgador, que si yo tuviera gas atrapado con la cámara, es más, hay métodos en los cuales ese gas se puede digamos, recoger y dependiendo del color y no sé qué más, se puede tener una primera idea de cuál es el problema que tiene el transformador o el aceite, ¿no? Dependiendo del color y la disposición y todo eso. Nada, no sé si quieren que se lo pase, lo primeran o no. Por lo menos, ahora saben lo que es. Generalmente son un poquito más grandes. Ese no sé si es para un transformador más chico de 7 MVA o algo así. Tiene acá el botón del pulsador, el purgador y acá arriba en la cajita estarían los contactos para la alarma y el disparo. Si ven ahí en eso también tiene una flechita. Que no me han puesto a veces, no sé si es una flecha acá o qué, pero parece que tiene una flecha así. Eso significa que tiene que estar conectado de tal manera que el flujo sea siempre, esto es desde la púa al tanque de expansión. Entonces significa que de este lado tengo que conectar la púa y de este lado el tanque de expansión. Digamos, tienen una flechita para... Tiene entendido. Exacto, tiene un sentido. Bueno, tienen los dos flotadores, uno activa la alarma y el otro genera la apertura de los disyuntores, sacando el transformador fuera de servicio. Estas dos funciones van a depender del tipo de falla dentro del transformador.
sacarlo de servicio solo de un lado o lo tengo que sacar de los dos lados. Acá tengo un disyuntor. Vamos a ver en el curso que el disyuntor es el único equipo que permite sacar y poner fuerte en servicio el equipamiento de potencia. Alcanza con abrir solo este, que sería, vamos a suponer, el lado 30 o el lado 6. Abrir 30, matar todos 6, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si acá tengo un acople cerrado con el transformador? Claro, y energiza todos 6. No, o sea, no es que Sí. energiza todo. O sea, este es el transformador. Claro, Que abastece tengo la barra. arriba, me termina alimentando este y el transformador me queda energizado. Pero, por eso el relevo, o sea, cuando vos me hacías la pregunta, ¿alcanza solo arriba? Sí. Pero por cómo puede estar configurada la red, depende. Porque si yo tengo dibujo no es más bonito. Esta situación que les mencionaba hoy, que tengo el otro transformador y está puesto en paralelo, está cerrado acá, me queda alimentando el transformador al revés. Entonces, por eso, para realmente considerar que está fuera de servicio, tengo que sacar del lado de arriba y del lado de abajo. Bueno, ¿alguna duda de relevo Hall? Yo, sí, está fácil. ¿Esto que tiene acá que es para jugar? ¿O para sacar aire? Es el botón de prueba. No, ese es de prueba, el purgador es el otro, el de la canillita. No sé si hay una duda o seguimos nomás con el otro tema. ¿Ya acabamos el tema? No, perdón, con la otra protección. Seguimos. Bueno, la otra protección que generalmente viene incluida en transformadores grandes es la protección térmica. Y en todo transformador en servicio hay dos focos principales de calor. Si leen, ¿cuáles serían? La sobrecarga. Sí, es el principal que lo tiene bobinado. Y el récord de Luis, ¿no? Bueno, pero no deja de ser bobinado. Sobrecarga. El núcleo, por ejemplo, también tiene algunas pérdidas y es un poco calor. Obviamente que bastante nada que ver comparado con el bobinado. El bobinado depende de la carga, el núcleo no. Pero bueno, cuando vean el máquina lo van a ver más en detalle. Uno en el núcleo, debido a las pérdidas por histérisis y corriente Foucault, que ya les digo, lo van a ver en máquina en detalle. Estas son siempre fijas, no dependen de la carga. Y el otro es por los arrollamientos, o sea, los devanado, y bueno, que es por el efecto Joule, que es básicamente I al cuadrado R. Este R es el orden de referir. ¿Del válido? Intensidad de Resistencia de cobre, esa no. Exacto, la propia resistencia del devanado porque tiene una propia resistencia. Y esto, y tal, la corriente al cuadrado es directamente depende de la carga. La corriente cuadrada del núcleo sería. La corriente cuadrada del núcleo. No, del devanado. Del devanado. Tanto del lado de alta como de baja, pero sobre los dos devanados. Bueno, las pérdidas magnéticas son constantes. Esto también van a ver cuando vean chapa de transformadores, siempre traen el dato de lo que es la pérdida magnética, que son las pérdidas pasivas. Gracias a Nazaret que tu opinión de esto. Las pérdidas magnéticas son siempre fijas, aunque el transformador esté pasivo, esas pérdidas las tiene, y la chapa característica del transformador les da ese valor, generalmente se los da en porcentaje. Y el otro es la porcentaje, que también se da porcentaje, y que ahí va a variar dependiendo de la en conclusión, por todo esto, el transformador varía la temperatura según la carga que esté circulando. O sea, un transformador pasivo, el único punto caliente que puede llegar a tener es el del núcleo, pero eso no es nada.
también va a depender del sistema de ventilación que tenga. Lo que sí se debe evitar es que el transformador no sobrepase algunos límites de temperatura, por lo que mencionábamos hoy, y por eso que tiene las protecciones térmicas. Dentro de lo que son las protecciones térmicas hay dos funciones principales, la temperatura de aceite y la imagen térmica. La temperatura de aceite es un termómetro o un termostato que vigila directamente la temperatura de aceite en la capa superior, que es donde está más caliente, y actúa al pasar cierto valor de ajuste. O sea, primero lo que hace, bueno, lo que está acá, tiene dos escalones, que primero me alarma y segundo si no la atendí y el transformador sigue levantando temperatura, me manda señal de disparo. Acá, por ejemplo, ¿es necesario para este tipo de protección que yo saque arriba y abajo? Temperatura 6. Porque, o sea, ¿qué es lo No. que necesito que pierda ahí? La carga. La carga, o sea, Acá ahí alcanza que le saque la carga, o sea, solo con abrir el interruptor del lado de abajo ya me alcanzó porque perdió carga y ya se va a enfriar. Bueno, ahí sí. Cuenta además, también tienen un maxímetro, las que son de aguja por menos, también tienen un maxímetro en el cual indica la temperatura máxima alcanzada. Obviamente si un día fui y lo relevé, tengo que llevar esto a donde está la temperatura actual para que después, bueno, si vuelvo a ir sé que, bueno, no sé en qué momento, pero sé que la temperatura máxima que llegó al transformador en algún momento. Este es el maxímetro, pero no. Esto que está acá es el seteo de la alarma y este que está acá, si ven ahí las dos, son como dos triangulitos, es el contacto que una vez que la aguja llegue ahí, manda. Está difícil probar eso, bueno. Ahí eso está difícil probar. ¿Difícil en qué sentido? Llegar, darle el comando, porque vos tenés que pasar por debajo, tenés que hundir la perillita, ¿viste? Sí, dependiendo del termómetro que tengas, sí. Pero si no la atrapas, ¿qué haces?